Brasil, seguidores de Lula salen a la calle en defensa de la democracia. Una multitud se reunió en las principales ciudades del país para repudiar los ataques del domingo a las sedes de los tres poderes por grupos bolsonaristas que buscaban derrocar a Lula. México, la visita de Biden. El mandatario mexicano se reunió con Biden para transitar una política de integración económica y social. Además, Biden elogió la crisis migratoria, ya que se encuentra encaminada. Irán condenan a muerte a otras 3 personas. La justicia iraní condenó a otros 3 manifestantes acusados de hacer la guerra de Dios, desafiando las críticas internacionales por la represión de los manifestantes. El Papa Francisco condenó a Irán por aplicar la pena de muerte a los manifestantes que exigían respeto a las mujeres. Continúan las protestas en Puno. Ahora los manifestantes incendian la casa del congresista Jorge Flores Ancachi. Decenas de manifestantes incendiaron la casa del congresista de Acción Popular Jorge Flores Ancachi, ubicada en Llave. Esto es en medio de las violentas protestas ocurridas en Puno y Juliaca y que ya han dejado 17 muertos y decenas de heridos. El hecho se produjo en el inmueble ubicado en la calle Ica, en el barrio San Miguel, hasta donde llegaron los manifestantes que prendieron fuego y quemaron los 3 pisos de la vivienda. De acuerdo con el testimonio de algunos vecinos, los manifestantes llegaron y luego de iniciar el fuego se retiraron del lugar. La casa del representante por Puno ardió y no se reportó la presencia de bomberos que atendieran la emergencia. Durante esta jornada de protestas, hubo enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías. También se registraron saqueos e incendios en diversas tiendas y centros comerciales. Reiteramos, en Puno incendian la casa del congresista Jorge Flores Ancachi. Siguen las fuertes protestas en reclamo de la salida de la presidenta Boluarte y no cesan. A un mes de que se intensificaran las tensiones, las protestas contra la administración actual han vuelto a tomar fuerza para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los bloqueos en las vías y movilizaciones en distintas partes del país han sido una constante durante los últimos días, mientras se eleva el número de heridos. Las protestas continuaron este lunes por 5º día consecutivo para además volver a exigir elecciones anticipadas y el cierre del Congreso. Cifras oficiales detallan que hay interrupciones en unas 13 de las principales carreteras del país, mientras que más de medio centenar de otras vías secundarias enfrentan una situación similar. En la capital, por lo menos un centenar de personas ha quedado bajo arresto. Los manifestantes bloquean el control fronterizo entre Perú y Chile. En el marco de las protestas que se registran en el sur del país, un grupo de agricultores del distrito La Yarada Los Palos mantiene bloqueado el tránsito vehicular en el complejo fronterizo Santa Rosa, ubicado en la frontera con Chile en la región Tacna. Con palos, piedras, carteles y banderas peruanas en mano, los manifestantes restringen desde la mañana de este lunes el paso en este sector de la Panamericana Sur que conecta Tacna con Chile para exigir el cierre del Congreso y la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, así como la redacción de una nueva constitución. Por otra parte, denuncian falta de garantías para los manifestantes detenidos
por la Policía Nacional del Perú. La bancada de Perú Libre brindó la oportunidad a una testigo de las agresiones para dar su versión de los hechos. Se trata de una abogada que denunció las cuestionables actitudes ocurridas desde el 2 de enero. Cabe recordar que por aquellos días diversas familias se encontraban acampando en la Plaza Manco Cápac para continuar con las protestas. Además del desalojo, se produjeron detenciones y presuntos actos de violencia dentro de las comisarías. Uno de los manifestantes no recibió atención por un golpe en la cabeza, sino hasta el día siguiente, que fue trasladado hasta el hospital 2 de mayo. Los actos violentos no sucederían ese único día, sino también el 6 y 7 de enero. Parece producto de una directiva, indicó la vocera sobre el accionar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará una visita de observación a Perú esta semana. Desde este miércoles hasta el viernes, el organismo llegará al país para observar la situación de derechos humanos en un momento de profunda crisis institucional y política. La comisión valora la apertura del Estado de Perú para cooperar y dialogar en el marco de sus obligaciones de derechos humanos y agradece su disposición para recibirla, señala la comisión en un comunicado. Encabezada por el relator para Perú, Estuardo Ralón, la visita incluye paradas en Lima y otras ciudades para dialogar y recibir información de diversos sectores, dice este organismo, de la Organización de los Estados Americanos. En Perú, 17 muertos, cacerolazos y enfrentamientos que no cesan en Juliaca. El intento de la toma del aeropuerto de Juliaca desató nuevamente un mortal enfrentamiento que dejó 12 víctimas mortales, todos ellos por heridas de perdigón en la cabeza, cuello y otras partes del cuerpo. Ya van 6 días de paro nacional. En 32 días de haber asumido el cargo, Dina Boluarte, que ya registra 40 muertos en su gobierno. El gobierno ha detallado la lista de los fallecidos en las protestas. El Ministerio de Salud publicó la lista de las 17 personas que fallecieron durante los enfrentamientos entre la Policía Nacional y la población en Puno. Los manifestantes también han prendido fuego a la sede de la SUNAT, una filial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, ardido en llamas luego de que un grupo de personas provocaran su incendio. Quiero hacer un llamado al gobierno central de que cómo es posible que podamos tener tantos fallecidos. Reiteramos, 17 muertos, cacerolazos y enfrentamientos que no cesan en Juliaca. México, la visita de Biden. López Obrador le pidió a Biden terminar con el olvido y abandono hacia América Latina y el Caribe. En el marco de la reunión bilateral celebrada en Palacio Nacional, en la capital mexicana, López Obrador hizo un llamado a Biden para transitar hacia una nueva política de integración económica y social en el continente americano. En ese sentido, el presidente de la nación latinoamericana habló del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, haciendo énfasis en lo valioso que ha sido para consolidar los procesos productivos y aprovechar el potencial que representa el mercado interno en la región. López Obrador instó a su homólogo estadounidense a considerar la fuerza de trabajo joven en la región, el desarrollo tecnológico, la gran riqueza de recursos naturales y la demanda existente en los mercados. Joe Biden dice que la crisis migratoria está muy bien encaminada. Así lo afirmó el mandatario estadounidense al iniciar la cumbre de líderes de América del Norte, en la que además participa el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El líder demócrata también puso sobre la mesa la necesidad de trabajar conjuntamente para frenar la plaga del fentanilo, una droga sintética fabricada en México
que está detrás de buena parte de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Y en materia comercial, propuso fortalecer las cadenas de suministro para que la región de Norteamérica pueda ser más competitiva. México es un socio de verdad, y cuando trabajamos juntos y con respeto mutuo, no hay nada que no podamos hacer, declaró Biden. Se trata de la primera visita de Biden a un país latinoamericano desde que llegó a la Casa Blanca hace 2 años. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó la prohibición de entrada a Perú. El gobierno de Boluarte prohibió el ingreso al exmandatario y a otros 8 ciudadanos bolivianos por supuestamente promover las protestas en su contra. Por esto, Morales afirmó que la crisis política y social que se vive en Perú no se va a resolver con expulsiones, prohibiciones ni represiones. Morales lamentó que Boluarte, quien anteriormente defendió el proceso de integración en Bolivia, ahora nos ataca para distraer y esquivar la responsabilidad sobre las graves violaciones de derechos humanos de nuestros hermanos peruanos. El gobierno peruano prohibió el ingreso al exmandatario y a otros 8 ciudadanos bolivianos por supuestamente promover las protestas en su contra. Un pueblo digno como el hermano pueblo peruano sabe que la única solución a la crisis es la refundación del Estado para la recuperación de los recursos naturales con tolerancia e inclusión. Evo Morales tendrá prohibido el ingreso a territorio peruano hasta nuevo aviso. Así lo anunció el lunes el Ministerio de Interior, luego del apoyo que el exmandatario boliviano ha expresado hacia las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Decretar el impedimento de ingreso al Perú del señor Evo Morales y de varios de sus partidarios por afectar directamente las normas de Perú, concretamente el artículo 48 de esta ley, que establece que no ingresan al Perú aquellas personas que amenazan o soliviantan el orden interno. El anuncio coincide con nuevas protestas y bloqueos de rutas en 6 de las 25 regiones del país, donde los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, la convocatoria a una asamblea constituyente y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo. Estamos observando detenidamente no solamente la actitud del señor Morales, sino de quienes trabajan con él en el sur de Perú, y que, como todos ustedes lo han podido ver en los últimos meses o días, han estado muy activos propiciando una situación de crisis y de caos en el país. Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Pedro Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, había pedido la semana pasada a Morales dejar de intervenir en los asuntos internos del país. El año pasado, el Parlamento, controlado por la derecha, declaró a Morales persona non grata. El ex abogado de Pedro Castillo presentó un habeas corpus a favor de Evo Morales para que ingrese al Perú. Ronald Atencio informó que presentó ante el Poder Judicial un habeas corpus en favor del expresidente de Bolivia, Evo Morales, para dejar sin efecto el impedimento de ingreso al Perú. En el documento, Atencio precisa que el recurso es en contra del superintendente de Migraciones, Armando Benjamín García Chunga, quien deberá ser notificado como corresponde. Estas son las noticias económicas del día. La economía boliviana en vilo por conflictos en el motor de su desarrollo. La eterna guerra política que ha persistido en Bolivia en las últimas décadas ha vuelto a generar incertidumbre con los conflictos en Santa Cruz, la mayor región y motor del crecimiento económico del país, que apenas se recuperaba de una huelga de más de un mes y está nuevamente en las calles por la detención de su gobernador, Luis Fernando Camacho. Según expertos, este bloqueo histórico manda señales muy malas afuera del país y por eso la inversión extranjera directa es poca, tiene tasas de rentabilidad demasiado altas o los préstamos son caros, lo que dificulta a la economía en el largo plazo. La preocupación por la conflictividad en Santa Cruz no es cosa menor,
ya que esa región significa el 30% del Producto Interno Bruto Nacional y genera el 76% de la producción agrícola del país y el 85% de las agroexportaciones. Inflación en Argentina. El gobierno extenderá precios justos hasta julio y negocia los dólares para importar insumos. El Ministerio de Economía empezó a delinear cómo será la nueva etapa del programa de acuerdos con empresas a partir de marzo. Las empresas, por su parte, mientras todavía evalúan en reuniones y contactos informales con la Secretaría de Comercio la marcha del programa, esperan señales, descongelar algunos de los bienes incluidos en la canasta y más dólares para la importación de insumos, algo sobre lo que el ministro de Economía, Sergio Massa, dio alguna pista en las últimas horas. El programa de precios justos comenzó en noviembre, tiene poco menos de 2 meses de vuelo y en ambos lados todavía están en etapa de examen sobre cómo funciona y qué puntos débiles todavía permanecen en su implementación, entre ellas y principalmente un abastecimiento completo de los casi 2.000 productos contemplados en la canasta acordada. La inflación de México se aceleró menos de lo esperado en diciembre. Los precios al consumidor aumentaron un 7.82% en diciembre con respecto al mismo mes del año anterior, sobre el 7.8% de noviembre, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La inflación subyacente, que excluye elementos volátiles como los combustibles, se desaceleró a 8.35%, por debajo de la lectura anterior de 8.51% y en línea con la mediana de las estimaciones de los economistas. Estas fueron las noticias económicas del día. Ordenaron el arresto contra las nuevas líderes opositoras de la Asamblea Nacional en Venezuela. El fiscal general dijo que las legisladoras violaron la Constitución debido a su apoyo a gobiernos extranjeros, incluido Estados Unidos, y agregó que la oposición en su conjunto se había apoderado erróneamente de activos estatales, como la refinería de petróleo Citgo Petroleum. Las 3 legisladoras, designadas la semana pasada para encabezar la asamblea, luego de que ésta votara poner fin al gobierno interino de Juan Guaidó, viven en el extranjero desde 2019 debido al constante acoso del oficialismo venezolano. La presidenta de la asamblea, Dinora Figuera, y una de sus vicepresidentas, Auristela Vázquez, viven en España, mientras que la otra vicepresidenta, Marianela Fernández, vive en Estados Unidos. Muchos líderes de la oposición que se preparan para celebrar unas primarias en junio para elegir un candidato que enfrenta al presidente Nicolás Maduro en unas elecciones previstas tentativamente para 2024, están en el exilio o tienen prohibido hacer política. Nosotros los hemos procesado y hemos solicitado las órdenes respectivas de aprehensión que fueron ya tramitadas por el tribunal respectivo por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación. Quiero destacar que estas 3 ciudadanas viven en el extranjero, 2 en España y 1 en Estados Unidos. Veremos qué hará, en este caso España y Estados Unidos, en relación a esta solicitud que el Ministerio Público ha realizado, no solo de orden de aprehensión, sino también de solicitud de alerta roja a Interpol. Legisladores ecuatorianos denunciaron a candidatos en elecciones municipales que tendrían vínculos con el narcotráfico.
El Frente Parlamentario Anticorrupción presentó una noticia criminal o un documento que podría generar investigaciones penales ante la Fiscalía General del Ecuador, nombrando a 21 personas involucradas en posibles delitos entre candidatos, alcaldes, prefectos y concejales, además de asesores y otros funcionarios en 5 provincias del Ecuador. En el documento se presumiría la participación en distintos crímenes, especialmente relacionados con el tráfico de drogas, asociación para delinquir y el lavado de dinero. Los legisladores que integran el frente encabezado por los legisladores Fernando Villavicencio y Sofía Sánchez han pedido a la Fiscalía que abra una investigación y advierta de los peligros existentes para evitar contaminar la vida electoral con el narcotráfico. Gustavo Petro continúa su visita en Chile. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Chile, Gabriel Boric, unieron su voz contra el intento de golpe de Estado en Brasil y pidieron unidad para fortalecer las democracias que consideran en peligro. En una comparecencia conjunta en La Moneda, ambos mandatarios confirmaron su intención de pedir una reunión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos tras la crisis desatada el domingo por hordas de bolsonaristas que invadieron el Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema. No puede haber matices. Estas acciones son inaceptables, los silencios cómplices también, y no pueden ser relativizadas ni obviadas, indicó Gabriel Boric. Por su parte, el mandatario colombiano aseguró que la extrema derecha no quiere la democracia y atenta contra ella porque le quita privilegios y permite que la diversidad de nuestras poblaciones sean dueñas de nuestros propios países. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa denunció un fuerte aumento de tráfico de personas por la guerra entre Rusia y Ucrania. La Secretaría General de la entidad, Helga Schmid, reveló que las búsquedas en Internet de servicios sexuales o pornografía de mujeres y menores ucranianos se disparó 600% desde el inicio de la guerra y que se detectó un aumento de los casos de tráfico de seres humanos con mujeres embarazadas. Las víctimas son atraídas con promesas falsas y explotadas en casas de familias que las acogen o son directamente apresadas por los traficantes en la frontera, amplió. Entre 25 y 27 millones de personas son víctimas del tráfico de seres humanos, pero solo se denuncian e investigan 10.000 casos al año, lo que implica que existe una impunidad generalizada para estos delitos. Por otra parte, Jens Stoltenberg aseguró que el camino más rápido para la solución negociada en Ucrania es el envío de armas. El secretario general de la OTAN advirtió de que una victoria rusa sería una tragedia para los ucranianos, pero también peligrosa para el bloque. Stoltenberg indicó que aunque es imposible decir cuándo o cómo acabará la guerra en Ucrania, se sabe que la mayoría de las guerras acaban en la mesa de negociación y esta probablemente acabará así también. Lo que los ucranianos logren en la mesa de negociación va a depender de su fuerza en el campo de batalla, señaló el secretario general durante una conferencia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó el lunes que sus tropas resisten ante los ataques en la ciudad de Soledar, cerca de Bakhmut, en el este de su país, que Rusia trata de apoderarse desde hace meses. Soledar tenía 70.000 habitantes antes de la guerra y es ahora epicentro de los combates. La batalla en el Donbass continúa y aunque los ocupantes han concentrado ahora sus mayores esfuerzos en Soledar, el resultado de esta dura y prolongada batalla será la liberación de todo nuestro Donbass. Agradezco a todos nuestros soldados que protegen a nuestro Bakhmut y muestran la máxima resistencia. Gracias a todos los luchadores de Soledar que están resistiendo los nuevos y aún más duros ataques de los invasores. Es extremadamente difícil. Casi no quedan paredes intactas. Más temprano, las Fuerzas Armadas de Ucrania señalaron que repelieron un intento de toma de Soledar, pero después se reanudaron los ataques.
Según el gobierno ucraniano, Rusia ha desplegado un gran número de unidades de asalto formadas por las mejores reservas del grupo Wagner y denuncian que literalmente pasan por encima de los cuerpos de los soldados de Ucrania. Más temprano, las fuerzas separatistas que apoyan a Rusia en la región de Donetsk dijeron que capturaron el pueblo de Bakhmutsk, situado a unos kilómetros de Soledar. Rusia creó el mayor campo de minas del mundo en el este de Ucrania. Kiev denunció que las tropas del Kremlin minaron una zona de 250.000 kilómetros cuadrados, superior a la extensión del Reino Unido. Estas armas indiscriminadas pueden afectar a los civiles, dificultan el desplazamiento de las personas y provocan dificultades para la agricultura. Rusia está atacando las infraestructuras de la zona más poblada, explican las autoridades ucranianas. En concreto, dijo que el 70% de los daños se produjeron en zonas residenciales. También fueron atacados centros industriales, como plantas químicas o acererías, así como infraestructuras que facilitan los viajes. Ucrania impuso sanciones a 119 personalidades rusas. En la lista aparecen cantantes, actores y actrices, presentadores de televisión y deportistas de todas las disciplinas. El decreto explica que se ha aprobado la propuesta del Servicio de Seguridad de Ucrania para la imposición de sanciones económicas y restricciones de otro tipo de estas personas. El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, será el responsable de la supervisión y aplicación de estas sanciones. El decreto insta además al Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano a informar a las autoridades competentes de la Unión Europea, Estados Unidos y de otros países sobre estas sanciones y restricciones para instalarles a aplicar medidas análogas. Un juez le otorgó la suspensión provisional a Ovidio Guzmán contra su extradición a Estados Unidos. De acuerdo a la sentencia que se emitió, el juez dio a conocer que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán sí ratificó la demanda de garantías para no ser extraditado a Estados Unidos, por lo que para salvaguardar sus derechos se determinó activar la suspensión de plano y que éste permanezca en México. La decisión judicial se dio después de que el ratón Guzmán reconoció a Alberto Díaz Mendieta como su abogado, el cual presentó un amparo para evitar que su cliente sea entregado a las autoridades estadounidenses, quienes lo reclaman por su presunta responsabilidad en varios ilícitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Hasta el momento, la única información con la que se cuenta es que se programó una audiencia incidental para el 13 de enero. No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores estimó que el proceso de extradición podría llevarse a cabo dentro de 6 semanas. Ovidio Guzmán fue detenido el jueves 5 de enero por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en la Sindicatura de Jesús María, ubicada al interior de Culiacán, Sinaloa. El operativo fue el segundo que se realizó. El primero fue en 2019 y fracasó. Ya van 30 incendios forestales en Uruguay en 2023 y reclaman falta de personal para combatirlos. La Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay dio por controlado el incendio forestal que afectó a la zona de Salinas, en el departamento de Canelones, todo el fin de semana. Sin embargo, el personal de bomberos continuará trabajando para mantener el control del incendio, enfriando puntos calientes y sectores humeantes. Hasta ahora no hay lesionados ni viviendas afectadas. Según su último relevamiento, la superficie afectada por el fuego en la zona asciende a 120 hectáreas. El foco cruzó la ruta nacional número 87, que este lunes volvió a estar habilitada por caminera, luego de estar cerrada durante el fin de semana.
Enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes dejaron el lunes casi una veintena de muertos en el sur de Perú, según informó la Defensoría del Pueblo. Los señores policías nos están disparando. ¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados, por estos niños que están quedando sin padre? Dice, sin madre, huérfanos. Ahora el Estado no nos va a hacer reparar. Ahora tenemos compañeros con pobladores heridos. El lunes había protestas y bloqueos en rutas de 6 regiones del país, donde los manifestantes reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria a una asamblea constituyente y la libertad del expresidente Pedro Castillo, que fue destituido tras un fallido golpe de Estado, por lo que cumple 18 meses de prisión por delito de rebelión. Señora Dina, renuncie porque usted es una asesina, porque mucha gente está muriendo por tu culpa, la verdad. Acepta que el pueblo no te quiere. Los fallecidos durante las manifestaciones antigubernamentales ascienden a una cuarentena en casi un mes de protestas. Las violentas acciones de este lunes se registraron cuando una turba de unas 2.000 personas intentó tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada a 1.300 kilómetros al sur de Lima, en la región de Puno, epicentro de las protestas con un paro indefinido desde el 4 de enero. El aeropuerto está bajo resguardo policial y militar. Puno, la región aymara peruana fronteriza con Bolivia, mantiene un paro indefinido desde el 4 de enero. De ahí se organiza una marcha hacia la capital peruana, que debe llegar en torno al 12 de enero. Boluarte es vista como traidora por las comunidades y simpatizantes de Castillo, mientras los sectores de derecha, que antes promovían su caída, ahora la respaldan. El gobierno además prohibió hasta nuevo aviso el ingreso a Perú del exmandatario boliviano Evo Morales, por intervenir en asuntos de política interna del país. Ecuador detectó 2 nuevos casos de influenza aviar. El país detectó 2 nuevos casos de la enfermedad en las provincias andinas de Cotopaxi y Bolívar. Cotopaxi, en el centro de la región andina, fue el foco del primer brote de la enfermedad, obligando al sacrificio de unas 180.000 aves de las fincas afectadas. A raíz de ello, Ecuador declaró el 30 de noviembre la emergencia zoosanitaria y activó un plan para proteger de la enfermedad a las aves de Galápagos, un frágil ecosistema con especies únicas en el mundo. Pese a los brotes de influenza aviar, las autoridades aseguran que el abastecimiento de carne proveniente de aves está garantizado en el país. Por otra parte, Panamá confirmó el segundo caso de influenza aviar. Se trata de un ave silvestre ubicada en la cercanía del área del puerto de Bacamonte, distrito de Arraiján, en Panamá Oeste. El Ministerio de Agricultura manifestó además que el primer caso de influenza aviar se identificó en un pelícano localizado en la zona de las islas Aboga y Taboga, que fue encontrado el pasado 24 de diciembre de 2022. En este sentido, refirió que un número de aves que oscila entre 150 y 200 fue peritada con resultado negativo, aunque se mantiene la alerta ante los 2 casos reportados en la zona marítima del país. Asimismo, instan a la población y a criadores de cuidar y mantener las normas de bioseguridad, así como reportar la presencia de aves muertas. Brasil. Seguidores de Lula salen a la calle en defensa de la democracia.
Una multitud se congregó en las principales ciudades del país para repudiar los ataques del 8 de enero perpetrados a las sedes de los tres poderes por grupos de bolsonaristas radicales que buscaban derrocar el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. Desde varios rincones del país, los grupos de manifestantes pidieron castigo para quienes participaron en los actos antidemocráticos y para el expresidente Jair Bolsonaro, a quien acusan de incitar a las violentas acciones. Gigantescos carteles con las frases "El fascismo no vencerá", "Sin amnistía para los golpistas", "Brasil contra el terrorismo" y "Democracia en paz" inundaron las principales vías y plazas del país. Convocadas por centrales sindicales y partidos de izquierda, las protestas se extendieron por al menos 11 de los 27 estados del país. Las protestas tuvieron mayor repercusión en el noreste y en el sureste del país, pero poco se vieron al sur de Brasil, regiones tradicionalmente de derecha. Lula da Silva se reunió con gobernadores y obtuvo el respaldo de la mayoría. El mandatario sostuvo una reunión con 23 de las 27 autoridades regionales del país en un espaldarazo a su gestión en medio de la crisis desatada este domingo. En la reunión, el gobernador de São Paulo y exministro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, instó por la pacificación para que la democracia brasileña se vuelva todavía más fuerte, con gestos de todos los poderes y de los gobernadores. Otro escudero de Bolsonaro, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, dijo en la reunión que las instituciones no van a parar y que se tomarán medidas contra ese grupo que intentó dejar la democracia agachada. Para Lula, los miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que destruyeron las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema solo querían negar el resultado del proceso electoral, intentando demostrar que hay fallas inexistentes en las urnas. Eles estavam reivindicando golpe. Era a única coisa que se ouvia falar, é que eles estavam gritando golpe, chamando por golpe. E quando o presidente da República saiu antecipadamente, sem me dar posse, que o vice fez um pronunciamento na televisão, eles passaram a atacar generais e a passar a atacar o vice, chamando ele de covarde, que tinha traído todo o movimento. Por su parte, los congresistas piden crear una comisión parlamentaria para investigar los ataques. La senadora Soraya Tronique, el derechista Unión Brasil, reunió sobradamente los apoyos necesarios para la apertura de una junta en el Senado. La propuesta de conformación de la comisión parlamentaria investigadora deberá ser discutida a partir del 1 de febrero por el Senado, según confirmó el presidente interino de la Cámara Alta. Por su parte, 3 diputados y un senador del Partido de los Trabajadores también iniciaron el trámite para la apertura de una comisión parlamentaria mixta de investigación. El ministro de Justicia de Brasil calificó a los ataques del domingo como un crimen de golpe de Estado. Flávio Dino comparó las tomas de los edificios públicos con el asalto de 2021 al Capitolio de Estados Unidos y dijo que durante su mandato Bolsonaro había usado su poder simbólico para influir en sus seguidores en las redes sociales para atacar a la Corte Suprema. Nós temos o crime de golpe de Estado, é esse o nome no Código Penal, para que não haja nenhuma dúvida. Nós vivemos o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tivemos crime de dano, inclusive qualificado, porque é patrimônio público, inclusive patrimônio tombado pelo patrimônio histórico. Tivemos associação criminosa, tivemos lesões corporais. El Mercosur repudió el intento de golpe en Brasil y respaldó a Lula. El bloque multinacional integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se solidarizó con el gobierno y el pueblo. El comunicado indica que la presidencia pro tempore argentina del Mercosur manifiesta su firme respaldo a Lula y se solidariza con el gobierno y el pueblo brasileño, y agrega: Argentina rechaza enérgicamente las acciones violentas
y el asalto a las instituciones democráticas del Brasil. Por su parte, los presidentes de cada nación ya habían repudiado públicamente el intento de golpe este domingo a través de sus redes sociales. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que también cuenta con la presidencia pro tempore de Argentina, también se expresó frente a los violentos sucesos en la República Federativa de Brasil. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le expresó a Lula su apoyo inquebrantable y lo invitó a la Casa Blanca. En una fuerte señal de respaldo luego del ataque golpista en Brasilia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló por teléfono con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y le expresó su apoyo inquebrantable a la democracia brasileña y lo invitó a una reunión bilateral en la Casa Blanca el mes próximo para reforzar la relación bilateral entre los dos países más poblados del hemisferio. Jair Bolsonaro fue dado de alta tras ser internado de urgencia por un dolor abdominal. Luego de ser internado de urgencia por un dolor de abdominal en Estados Unidos, el expresidente de Brasil confirmó que ya recibió el alta médica del hospital. Agradeció las oraciones en su nombre. Después de ser apuñalado en Juiz de Fora, me sometí a 5 cirugías. Desde la última tuve adherencias que me llevaron a otros procedimientos médicos. Ayer tuve nueva adherencia y el alta hospitalaria en Orlando, Estados Unidos. Agradecidos por las oraciones y mensajes de pronta recuperación. Un fuerte respaldo político y judicial recibió el lunes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras la invasión de simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro a sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia. Los titulares de los 3 poderes del Estado cerraron filas contra los actos que calificaron de terrorismo. No vamos a permitir que la democracia se nos escape de las manos, porque es la única oportunidad que tenemos para garantizar que esta gente humilde, que vive en la periferia, durmiendo en la calle, tenga derecho a comer 3 veces al día, o tenga derecho a trabajar. En las calles de Sao Paulo, miles de personas se dieron cita para defender la democracia y exigir prisión a los que llamaron golpistas. Lo que me duele es la impunidad de la gente que quiere acabar con la democracia de nuestro país, que tanto luchamos. Nuestra democracia tiene solo 30 años y quiero que tenga millones. Los actos en Brasilia fueron condenados al unísono por la comunidad internacional y el presidente estadounidense Joe Biden llamó a Lula para expresarle su apoyo. Además, lo invitó a la Casa Blanca en febrero. Según las autoridades, hay 1.500 detenidos por los actos del domingo. Y por orden judicial se desmantelaron los campamentos de simpatizantes de Bolsonaro en diferentes ciudades. Lula culpa al expresidente por sus discursos, pero el exmandatario niega cualquier responsabilidad y condenó los hechos desde Estados Unidos, donde se encuentra hospitalizado. La Casa Blanca informó que no hay ninguna petición formal del gobierno brasileño sobre Bolsonaro. Rechazo a la actitud irresponsable, antidemocrática en Brasil y a favor del presidente Lula. Esa es nuestra postura. Es muy satisfactorio el que la solidaridad hacia el presidente Lula no sea nada más de países de América Latina.